Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a este 2024 en Identidad. Feliz de ser parte aquí en la TV Nuevo Tiempo con lindas historias, lindos testimonios para honrar y glorificar el nombre de Dios y por supuesto para llenar nuestro corazón más y más de Jesús. Hoy vamos a conocer la historia de Luis Alberto Luengo, un hombre que conoció una verdad. Esa verdad la hizo latente en su vida y hoy la comparte con otros. Vamos a ver su video biográfico. Bienvenidos, aquí comenzamos con la temporada 2024 de Identidad. Luis Alberto Luengo es chileno, tiene 59 años, nació en Santiago, región metropolitana, capital de Chile. Está casado con María Eugenia Manríquez, tiene 2 hijos, Luis Pablo y Sebastián. Es ingeniero de ejecución en comercialización. Trabaja como gerente de una empresa filipina en el país y actualmente reside en Chillán, región de Ñuble. Luis Alberto conoció Nuevo Tiempo Televisión en un momento muy complicado de su vida. Lo vio durante 2 años y finalmente comenzó a congregarse en la iglesia adventista. Con el tiempo estudió la Biblia y se bautizó para gloria de Dios. Al cambiarse de ciudad con su familia, en Chillán, un día divisaron un afiche de una semana espiritual del pastor Luis Goncalves, a quien conocían por Nuevo Tiempo. Asistieron y eso cambió sus vidas. Hoy promueve un proyecto evangelístico misionero como centro de influencia con alimentación saludable y recomendaciones naturales. Vamos a conocer a Luis Alberto. Quédate en Identidad. Gracias por continuar en la sintonía de Nuevo Tiempo, Canal de Esperanza. Estás viendo el programa Identidad y antes de la pausa estamos viendo el video biográfico de Luis Alberto Luengo. Él es chileno, ingeniero y ya está aquí con nosotros para conversar y conocer más acerca de su tremenda historia de vida. Adelante Luis Alberto, bienvenido, qué placer tenerte aquí en Identidad, de conocer tu historia, la identidad que Dios te ha dado. ¿Cómo estás? Muy bien, Ángela, ¿qué tal? Bien. Muy bien, gracias a Dios. Qué bueno. Agradecida a Dios por tenerte acá, por esa energía arrolladora que tienes y bueno, de que nuestros amigos conozcan tu identidad, la identidad que Dios te ha otorgado maravillosa. Así que bueno, cuéntanos Luis Alberto, ¿dónde vives actualmente? ¿Cuál es tu profesión? ¿A qué te dedicas? Queremos conocerte. Muy bien. Bueno, yo tengo 59 años y vivo en una parcela a unos 10 kilómetros de Chillán, camino a Coihueco, en el sector nororiente de Chillán, en la región de Ñuble, acá en Chile. Estamos aquí hace solamente 8 años, ya antes vivía en otra región, pero Dios nos trajo para acá, orando. Ya cuando me independicé, dejé de ser empleado de una empresa donde era gerente comercial, y ahí ya tenía libertad para vivir donde quisiera cuando estaba independiente. Entonces orábamos con mi esposa y Dios, ahora entiendo por qué nos trajo para acá, porque hay un propósito grande aquí en esta zona. Totalmente, y bueno, y hace parte también de tu historia que nuestros amigos se van a enterar allí más adelante. Luis Alberto, cuéntanos cuál es tu profesión, a qué te dedicas puntualmente y cuéntanos también del área evangelística, el proyecto Logos, ¿en qué consiste? De profesión soy ingeniero de ejecución en comercialización. Siempre he estado en el área comercial, he trabajado con diferentes empresas internacionales y ahora estoy trabajando con una compañía de Filipinas. Estos últimos 17 años estoy con una compañía de Asia, de Filipinas, que se dedica a la fabricación de materiales para la pesca industrial y artesanal. Pero trabajo prácticamente online desde mi escritorio y tengo que visitar clientes en Brasil, en Perú y en Chile principalmente. Me congregaba acá en Chillán y me hablaron de un grupo pequeño de hermanos de iglesia que estaban formando un proyecto misionero muy ambicioso. Era un grupo de 20 a 25 miembros de iglesia que se reunían, no tenían templo, no tenían dónde reunirse, así que era mientras tanto en un jardín infantil adventista. Y más encima coincidía con que quedaba en la zona donde yo me había ido a vivir, en esta parcela donde estoy ahora. Estaba en este sector.
así que me interesó mucho porque todos esos proyectos misioneros que implican grandes desafíos a mí me apasionan. Y estaba relacionado con un tema que también Dios me había revelado antes de ser adventista, que es el tema de la reforma pro salud y cómo poder evangelizar a través de charlas de salud, etcétera. Bueno, es así como llegué a la Iglesia Extensión Universitaria, que luego se transformó en Iglesia Espacio Logos. Hoy día nos llamamos Centro de Bienestar Integral Espacio Logos. Estamos ubicados acá en la zona nororiente de Chillán, donde no existe presencia adventista de ninguna iglesia, y además es una zona muy poblada, con nuevos barrios, con sectores muy hermosos, residenciales, de estrato socioeconómico medio alto, donde generalmente es difícil alcanzar a las personas, es difícil de llegar con el mensaje. Eso me atrajo mucho. Estamos terminando la construcción de nuestro centro de bienestar integral, aquí en el Cruce Acato, a 1 kilómetro fuera de la ciudad, en una parcela de 5.000 metros cuadrados. Ayer, de hecho, tuvimos anoche con nuestro nuevo pastor, Mario Rebolledo, y miembros de iglesia, nuestra primera reunión ahí. Todavía no está terminado, eso ahora debiera concluir en el verano, en este verano, pero obviamente nos faltan muchos recursos para la implementación. Eso es lo que nos está faltando, pero estamos muy animados porque estamos trabajando ya hace 4 o 5 años en ese sector de Chillán, en las villas que hay ahí, Villa Manuel, Villa Barcelona, invitando a gente también de Jardín del Este, de todos esos barrios residenciales muy lindos, donde ha habido bastante interés con las charlas de salud, realizadas por profesionales de nuestra iglesia, ¿cierto? Médicos, nutricionistas, psicólogos, todo lo que es la parte de salud mental, charlas de todos los 8 remedios naturales para poder fomentar los estilos de vida saludables, fomentar, iba a decir, los remedios naturales que conocemos, ¿cierto? Y el estilo de vida saludable, para prevenir enfermedades, y eso atrae mucho a la gente, todo lo que es prevención, salud, y además tenemos un área de talleres de cocina saludable, que eso también son muy bienvenidos porque la gente participa y ahí nos acercamos a un público no adventista, muy amplio. Y hemos trabajado con el método de Cristo, ¿cierto? Sí, Mezclándonos con las personas como quien quiere hacerles el bien, o sea, siempre con esa intención, por deseando hacerles el supuesto. bien, ganándonos, mostrándoles simpatía, atendiendo sus necesidades y también ganándonos su confianza para luego llevarlos a Jesús. Amén, gloria a Dios. Sin duda Dios les está usando poderosamente en esta zona de Chillán, donde están allí evangelizando a través del método de Cristo, con estos cursos de comida saludable, con cursos de salud, de psicología, ahí de a poco predicando también la palabra de Dios, entregando también las herramientas para fortalecer no solo nuestra vida física, sino mental, social, espiritualmente, un todo en el ser humano, entregando allí y siendo luz, siendo sal en este lugar. Así que deseo que Dios les bendiga muchísimo en este centro de espacio integral, Espacio Logos. Luis Alberto. Sí. Es Tú un centro de mencionaste allá, influencia en el fondo. en este centro de influencia, claro que sí. Luis Alberto, tú mencionaste allí 2015 que entregaste tu vida a Jesús mediante el bautismo. Sin embargo, Dios estaba tocando tu puerta desde hace muchos años atrás. Cuéntame cómo era tu vida antes de conocer a Jesús y cómo Él empezó a llamar tu atención. En los años de los 90 fue el momento crítico, 2002 el Señor ahí empezó a hacer su obra. Cuéntanos, Luis Alberto. Sí, bueno, yo antes de conocer a Cristo, mi vida era plana y estaba muerto en vida porque estaba muerto espiritualmente. Solamente en mí habitaba el hombre físico y el hombre mental, pero la parte espiritual no estaba presente. ¿Ya? Entonces yo toqué fondo, pasé muchas aflicciones durante los años, a fines de los 90, desde el 96, 97 para adelante, y esas aflicciones se transformaron en realidad en verdaderas tribulaciones que estuve pasando por 5 años. Toqué fondo y ahí en algún momento alguien me invitó a un encuentro con Dios, a un encuentro con Cristo, y viví una experiencia en un retiro espiritual maravillosa. Pero lo que más marcó mi vida fue que al poco tiempo un amigo me invitó a una reunión de hombres de negocios cristianos,
pero no me dijo que era cristiano, me dijo que era una reunión de amigos de hombres de negocio. Como yo estaba tan mal económicamente, dije, aquí está mi oportunidad de hacer negocio. Y fui, pero resulta que me impactó que me recibieron sin conocerme con un abrazo muy fraternal. Me sentí acogido por personas que no me conocían, todos profesionales, empresarios, etc. Después me contaron de qué se trataba la invitación y luego dieron un testimonio. Y ese testimonio impactó mi vida porque era exactamente el pasado de ese hombre, era mi presente, lo que yo estaba viviendo. Luego él contó cómo había conocido a Cristo, cómo lo aceptó como Señor y Salvador, cómo empezó a caminar con él, a escudriñar las Escrituras, a ponerla en práctica y cómo le cambió la vida. Y eso me cautivó y yo dije, wow, eso es lo que yo quiero para mi vida. Así que empecé en mi casa a sacar una Biblia que nunca había abierto, que estaba llena de polvo, y empecé a escudriñar las Escrituras. Luego me acerqué a mi iglesia de origen, luego mientras más estudiaba la Biblia, arranqué de mi iglesia de origen, salí de ahí, vi que había mucha idolatría, muchas cosas que no agradan a Dios, y luego empecé a buscar, y esta búsqueda duró desde el 2002 hasta el 2015, 13 años pasando por muchas iglesias, muchas denominaciones religiosas, pero ninguna, siempre había algo que no me cautivaba, que no estaba acorde con la palabra de Dios, hasta que a través del canal y televisión Nuevo Tiempo, o televisión y canal Nuevo Tiempo, el año 2012, 2013, viviendo en la región del Maule, teníamos ahí por TV Cable acceso a muchos canales, y haciendo zapping, ¿cierto? Con el control remoto, de repente llega un canal que veo que están dando un estudio de Daniel con un versículos bíblicos, y eso me cautivó. Le hablé a mi esposa y empezamos a ver ese canal durante más de 2 años, televisión, canal Nuevo Tiempo. Y ahí entonces conocimos muchas verdades bíblicas. Después, cuando fuimos a un retiro a la parcela de un amigo, cada uno con su Biblia, el Espíritu Santo le reveló a mi esposa, por ejemplo, lo del día sábado, lo del día de reposo, lo del cuarto mandamiento. Y eso ella le impactó y me lo transmitió a mí también me impactó. Y empezamos a darnos cuenta que lo que transmitían en este canal de televisión era lo mismo que estábamos leyendo en la Biblia, y era coherente, consecuente con todo lo que nosotros leíamos. Entonces me gustó y supe que era la iglesia adventista. Yo dije, wow, tengo que... Y ahí conocí a varios pastores que predicaban. Uno de ellos me gustó, que me llamaba mucho la atención, es el pastor Luis González de Brasil, un gran evangelista. Decía, acércate a una iglesia adventista, qué sé yo, y decía, ven, acércate, escucha, amigo, sentía mucha confianza con él. Después nos vinimos a Chillán al año siguiente a vivir, el 2014 fue eso, y pasó un año que estábamos en Chillán, y al año siguiente vemos un cartel en el centro de la ciudad donde sale la foto del pastor Luis González y mi cuñada, que también nos acompañaba a ver estos programas a veces, una de mis cuñadas, nos dijo, mira, en esa foto está el pastor que uno de los que tú ves, uno de los pastores que ves en la televisión, el brasilero, me dice. Entonces, la verdad es que ahí decía que venía a Chillán, viene acá a Chile, a Chillán, a hacer una campaña, justo acá en esta fecha. Estábamos en el mes de septiembre del 2015. Así que, wow, qué maravilla, vamos a verlo. Fuimos las 5 noches, cada una de las 5 noches que él estuvo acá en el estadio Gimnasio Quilamapu, fuimos, y cada noche latía más nuestro corazón porque el llamado, el mensaje era potente. Wow. Entonces, me cambió la vida. Claro, uno queda en silencio ante la maravilla que Dios hizo en tu vida, Luis Alberto. Porque recapitulando 2002, en esa búsqueda, Dios hablando, tocando la puerta de cierta forma a través de diversas personas, hablando del Señor, hablando de Jesús, de que hay un hombre maravilloso que vino a morir, el Dios hombre, que también se hizo hombre por nosotros, a morir por cada uno de nosotros, en una cruz, por ti, Luis Alberto, por mí, y aceptarle es impresionante. Como también a través del canal Nuevo Tiempo, junto a tu esposita y en este caso el otro familiar que les acompañaba, fueron educándose, adoctrinando, aprendiendo de la palabra de Dios. Decían el texto bíblico en Daniel, iban a la Biblia, correcto, eso dice, siguiente, y no parar de empezar a ver. Tengo entendido que se quedaban hasta largas horas, en la noche también incluso. Hasta las 2 de la mañana, casi todos los días, porque empezamos a trasnochar, porque había
un programa también que terminaba a las 2 de la mañana, creo, el pastor Frank González. No, sí, Frank González desde Los Ángeles, California, se llamaba La Voz de la Esperanza, si no me equivoco. A mi esposa le gustaba muchísimo, a mí también. Y Esteban Bor y muchos otros pastores que pasan con programas en este canal. Aprendimos muchísimo sin ser adventista, viendo solo la televisión Nuevo Tiempo. Claro. Y después, cuando ya viene esta transformación viene este paso de bautizarse y entregar mi vida a Cristo, permito que el Espíritu Santo entre en mi vida y se empieza a manifestar el amor de Dios, el poder del Altísimo, su gracia nos cubre, ¿cierto? Un regalo inmerecido después de una vida sin Dios, prácticamente en tiniebla y oscuridad. Y la misericordia de Dios, la gran misericordia de Dios, la empiezo a entender y asimilar. Y hay un proceso verdadero de transformación. Amén. Dios quien transforma nuestra vida, nuestro carácter conforme a su voluntad, conforme a sus propósitos. Y me llama la atención en tu historia que, claro, cuando vivían en cierta ciudad y en el Maule, 2 años viendo la TV, llegan a Chillán, pasó 1 año y ven ese cartel donde está el pastor que veían también regularmente en la televisión y empieza Dios a guiar ese caminar para que finalmente tú decidieras por Jesús mediante el bautismo. No me imagino, en tu caso, la emoción que debiste sentir cada noche, con cada predicación, con cada mensaje, cada día que estabas asistiendo allí a los mensajes que eran entregados. ¿No es así, Luis Alberto? Sí, y ver los bautismos cada noche había muchos bautismos y eso de ver cómo la gente entregaba su vida a Cristo, entendiendo el amor de Dios, la gran misericordia de Dios, su gracia, su poder, eso también las historias eran conmovedoras, sí. Eso me llena el alma de ver personas que pasan de una vida sin esperanza a una vida realmente en el Espíritu, con toda la esperanza y la confianza puesta en Dios. Amén. Y no solo esta decisión fue tomada por ti, sino más adelante junto a tu esposita y eso da un gran alivio. El Señor ha dejado muchas promesas en la palabra y dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Creer de que tenemos un Salvador, de que por Él obedecemos los mandatos por amor. Si me amáis, guardad mis mandamientos. El tema del sábado también es algo que quiero también recalcar en tu historia, porque no lo habían conversado antes, sí habían aprendido, pero en ese retiro espiritual donde pudieron participar y les dijeron, bueno, cada uno váyase aparte, estudien una porción de la palabra. Y en ese estudio ella, ¿cómo fue ese momento que lo conversaron, Luis Alberto? Sí, estábamos allá cerca de las termas de Catillo, en una parcela, y había un río ahí que pasaba por la parcela de mi amigo. Ahí hacían bautismos y bueno, él yo creo que había estado orando por nosotros. Él había estado en la iglesia adventista hace tiempo y él guardaba el sábado con su esposa. Pero ellos no nos hablaron del sábado, solamente nos dijeron, oye, hicimos un ejercicio, estuvimos orando y después cada uno apártese con su Biblia un tiempo y después venimos y nos juntamos y comentamos qué es lo que nos habló Dios. Y ahí mi señora abrió la Biblia, no sé si se abrió, no me acuerdo si ella lo abrió en Éxodo, donde están los mandamientos, ¿cierto? Y en Deuteronomio capítulo 5 o en Éxodo capítulo 20. Y empezó a leer, y cuando lee los mandamientos y lee lo del sábado, cómo termina, que Dios lo santificó, dijo, wow, eso me dice que fue como una venda que le salió, se le cayó el velo, y me decía, nosotros hemos estado toda la vida mirando, pero no veíamos, caminábamos, pero no avanzábamos, o sea, estábamos como girando en círculos y ciegos con esto de creyendo que el domingo siempre estuvimos en iglesia, ya sea católica, evangélica, varias denominaciones, y siempre los domingos, porque decían, porque Cristo resucitó el domingo, en fin, había muchos argumentos, y nunca habíamos sabido, no habíamos tomado conocimiento de lo del sábado, y fue el Espíritu Santo a través de la palabra de Dios, y después lo confirma a través del canal Nuevo Tiempo, y eso nos cautivó. Totalmente. O sea, dijimos, aquí encontré una iglesia verdadera donde realmente guardan los 10 mandamientos y donde
se respeta todo lo que dice la palabra de Dios y se estudia la Biblia profundamente. O sea, todas esas cosas nos impactaron. Yo veo en tu historia una búsqueda incesante por la verdad, porque Sí. antes de llegar, porque hablamos de 2002 y tu bautismo y tu entrega por Jesús mediante el bautismo fue en el año 2015. Fue una búsqueda incesante de encontrar esa verdad. Dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Más de 10 iglesias visitaste, un poquito más, encontrando, pero ninguna satisfacía. Y es que Dios tiene su lugar, tiene su iglesia, el Señor está llamando y uno solo tiene que hablar con Él, porque hay muchos temores. Uno dice, tantas religiones, ¿cuál será la verdadera? Habla con Dios, conversa con Él, Él te va a mostrar su palabra, su verdad, donde tú te encuentres con el Señor y todo sea congruente conforme a su voluntad, a sus propósitos. Yo quiero agradecerte, Luis Alberto, por tu tiempo, por la exposición, por habernos acompañado aquí en Identidad, habernos contado parte de tu historia. Tuvimos la oportunidad de conversar también en una programación especial que hicimos de la ofrenda anual Nuevo Tiempo en Chile y realmente fue una bendición. Y bueno, quiero invitarte para que dejes un mensaje final a nuestros amigos, quienes están viendo, escuchando el programa, a partir de tu historia de vida, a partir de lo que el Señor te ha permitido vivir a través de esa búsqueda incesante por el Señor, por su verdad, por su palabra. ¿Qué les dirías a las personas que están viendo, escuchando el programa en este momento para cerrar tu capítulo, Luis Alberto? Bueno, tal vez en base a 3 versículos que me marcaron mucho y tal vez son mis versículos favoritos, que se cumplen una y otra vez. Y bueno, toda la palabra se cumple y tantos otros versículos de promesas del Señor que se han cumplido y yo lo estoy viviendo cada día. Pero porque no hay mucho tiempo, solamente voy a mencionar 3. El primero, cuando yo llegué por primera vez a escuchar de Jesús de una forma, cómo Él obra en nuestra vida, a través del Espíritu Santo, cómo se manifiesta en nuestras vidas, en todas las áreas de nuestra vida. La verdad es que yo llegué muy confundido, estaba mal, estaba pasando un muy mal momento, ¿ya? Después de años de aflicción, en todas las áreas de mi vida, no solamente lo económico. Y estaba confundido, estaba mal. Y ahí el Señor, cuando me dicen, abre, escudriña las Escrituras, yo voy a mi casa, me pongo de rodillas, hago una oración y abro la Biblia. No sabía por dónde empezar a leer y se abre en Proverbios capítulo 3, versículo 5. O sea, mis ojos apuntan al versículo 5 del capítulo 3 que dice, no te apoyes en tu propio entendimiento, confía en el Señor con todo tu corazón, ¿cierto? Y Él hará. En otra versión dice, no te apoyes en tu propia sabiduría. Fíjate de Jehová. En fin, entonces empecé a confiar en Él, empecé no a apoyarme en mi propio, tratando de entender por qué, sino más bien preguntarme para qué Dios me trajo aquí, qué propósito tiene, qué es lo que tengo que aprender, qué es lo que tengo que corregir, y empezar no a cuestionarme las cosas como me las cuestionaba, sino empecé a confiar, y ahí Dios se fue manifestando. Luego, algo que marcó también Mateo 6, 33, más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás llegará por añadidura. Lo puse en práctica y cambié mis prioridades y empecé a darle a Dios el primer lugar en mi vida y las cosas se fueron dando por añadidura. Él fue acomodando todas las piezas y todo el Señor fue ordenando todo. Y lo otro, me empecé a deleitar en la palabra de Dios, en congregarme, en ver el canal Nuevo Tiempo por muchos años, después en bautizarme, entregar mi vida a Cristo, en congregarme. Y el salmista dice, deleítate en Jehová y Él te concederá las peticiones de mi corazón. Y así ha sido. Así es que yo los invito a que pongamos en práctica su palabra y no solamente creamos en Dios, le creamos a Dios, le creamos a sus promesas, demos pasos de fe y juntos estemos unidos en una sola misión, porque somos una iglesia misionera y tenemos un gran desafío por delante. Así como Dios nos rescató, nos sacó de donde estábamos y nos trajo de muerte a vida para darnos vida en abundancia y vida eterna, ¿cuánto más quiere hacer a través de nosotros también como instrumentos de Él para alcanzar a las almas y llevarlas a los pies de Cristo? Amén. Muchas gracias, Luis Alberto,
por ese mensaje final que nos invita y nos motiva también a buscar primeramente a Dios y su justicia, porque las demás cosas van a ser añadidas. Que Dios te bendiga, querido amigo, querida amiga. Nos vemos en un próximo capítulo aquí en Identidad y por supuesto te dejo la invitación para que continúes en la sintonía de Nuevo Tiempo, canal de esperanza.